Bien, y para seguir con nuestra solución numérica de nuestro proyecto tipo 2, cuyo solución de posiciones, de velocidades de aceleraciones solo se puede mediante el uso y la implementación de métodos numéricos, entonces nosotros tenemos que realizar nuestra programación en MATLAB. Y la programación incluye un método de solución del sistema de ecuaciones no lineales que surgen a raíz de la evaluación de las posiciones de todas las barras respecto de la barra motriz. Bien, entonces nosotros después de haber hecho nuestro análisis habíamos encontrado este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? Cuyos datos son todas las longitudes de nuestras barras, el radio entre OA, la longitud de RAB, la longitud de RBC, la longitud horizontal ROCX entre la bisagra y de la izquierda y la bisagra de la derecha, y la longitud vertical entre las bisagras ROCY. Bien, también habíamos dicho que nosotros realizábamos el análisis para todos los ángulos, ¿cierto? Conociendo todos los ángulos en los cuales da la manivela a la vuelta, o la barra ROA, y eso se define mediante el ángulo θ1. Entonces, conociendo todos esos datos, ¿cierto? De toda la vuelta que puede dar la manivela, la barra ROA, tenemos que encontrar nosotros las incógnitas de ese sistema de ecuaciones, que son las posiciones de la barra AB y de la barra BC respecto a la horizontal, dichas como el ángulo θ2 de la barra RAB respecto a la horizontal y el ángulo θ3 de la barra RBC respecto a la horizontal. Bien, nos habíamos fijado que este sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones no lineal, ¿cierto? En el cual tengo operaciones trigonométricas como el coseno y el sec aplicado a cada una de las incógnitas. Además, por más de que yo intente hacer álgebra entre una ecuación y la otra, tratando de despejar una incógnita con la otra y reemplazándola en la otra ecuación, pues me parece muy difícil de solucionar, ¿cierto? Eso no quiere decir que no tenga solución, pero es difícil, no es tan inmediato solucionarlo a mano. Por lo cual, entonces, tenemos que implementar un método numérico que pueda ser capaz de resolver este sistema de ecuaciones sabiendo los datos, ¿cierto? Encontrando las incógnitas. Y para eso vamos a implementar el método numérico de Newton-Raphson. Bien, entonces nosotros comenzamos en nuestro proyecto, en nuestra codificación, a dar los datos. Por ejemplo, comenzar por las dimensiones geométricas de las barras. Yo en este caso le voy a dar un valor de 2 unidades, pueden ser metros, a la longitud de la barra ROA. Le voy a dar 6 unidades metros a RAB, 4 a RBC y 5, fíjense, de distancia horizontal entre las bisagras ROCX y 0 alineadas en el mismo plano eh, del suelo, la distancia entre las bisagras vertical ROCY. Perfecto, entonces al igual que en nuestro proyecto 1, nosotros lo que queremos es averiguar las respuestas de θ2 y θ3 para unos ciertos instantes del movimiento rotacional de la barra 1 motriz. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es evaluar entre cuántos incrementos nosotros vamos a describir el movimiento de rotación de 0 hasta 2pi de la barra θ1 y poner todos esos incrementos en un vector de posiciones incrementales, ¿cierto? Que nos defina entonces todos los ángulos de análisis θ1 en los cuales nosotros vamos a realizar la respuesta. Entonces, en los cuales vamos a realizar nuestro análisis. Eso es lo primero que tenemos que hacer en el código. Yo aquí voy a dejar, por ejemplo, eh, un, un análisis solo de 10 posiciones para verlo aquí en nuestro tablero, ver aquí nuestras soluciones rápidamente que las podamos dimensionar. Bien, entonces voy a comenzar así. Voy a borrar todo de nuevo y voy a poner mis vectores. Mi vector solamente con 10 ángulos para que las podamos ver, solamente 10 ángulos de incremento en θ1 para que exacto aquí podamos ver nuestros 11 puntos de análisis. Acuérdense que son 10 incrementos, nos dan 11 puntos de análisis entre 0 y 2 y vuelta completa de θ1. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a solucionar
para todos esos ángulos, para cada uno de estos valores de teta 1, los incógnitas de teta 2 y teta 3 usando el método de Newton-Raphson. Entonces aquí fíjense que yo inmediatamente tengo, ¿cierto?, mi esquema algorítmico, que es simplemente pasar por cada uno de esos ángulos, ¿cierto? Por cada uno de esos 11 ángulos, desde la primera posición de nuestro vector θ1 hasta la 11ª posición de nuestro vector θ1, cada una de ellas, por todas estas posiciones, vamos nosotros a resolver nuestro sistema de ecuaciones no lineales. Y entonces la respuesta que nos tiene que dar es también un vector de θ2 y otro vector de θ3, donde en cada posición de 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, respecto de estas posiciones de θ1, nosotros encontremos los valores de θ2 y θ3 ángulos respecto de la horizontal de esa barra AB y de la barra BC. Entonces nosotros tenemos que usar el método de Newton-Raphson, y el método de Newton-Raphson, como ya lo explicamos en el apartado de métodos numéricos, lo que hace es estimar la raíz de las funciones, ¿cierto? Y para estimar la raíz de las funciones, para encontrar la raíz donde la función se hace cero, entonces nosotros tenemos que comenzar desde algún punto, ¿cierto? Tenemos que ingresar, decirle al método de Newton-Raphson que itere, ¿cierto? Desde algún punto semilla hasta que encuentra su solución de la raíz. Entonces nosotros tenemos que, aparte de todas las condiciones geométricas, los datos que tienen esas incógnitas, esas ecuaciones, ¿cierto? Todo lo que tenemos en azul, los radios de todas las barras, y el θ1, el ángulo de θ1 para el cual estamos haciendo el análisis. Entonces nosotros tenemos que entrar a decirle qué valores iniciales adivinamos nosotros que son la solución, ¿cierto? Entonces es ese vector, son esos datos que son θ2, 0, θ3, 0, significan comience a buscar desde ahí, desde esos valores de las incógnitas θ2, 0 y θ3, 0. Entonces, si se fijan, nosotros encontramos, dejamos que el método de Newton-Raphson opere y encuentre la solución para cada valor de θ2 y θ3, ¿cierto? Respecto de esos datos que nosotros le damos al sistema de ecuaciones. Una vez encuentra entonces los valores ya solución, entonces nosotros decimos, bueno, ya termine ese ciclo, ¿cierto? Comience a investigar el siguiente incremento de θ1, ¿cierto? Termine uno, pero entonces comience el siguiente así hasta los 11, hasta que acabe todos los valores de θ1. Pero para el siguiente, pues como ya encontramos un valor de θ2 y θ3, ¿cierto? Del actual, pues comience desde ahí a buscarlo, porque no van a ser muy distintos, van a variar un poquito esos valores de θ2 y θ3. Si ya los encontramos, entonces comiencen desde ahí, ese siguiente ciclo, comience con ese valor semilla, que es la solución en el anterior ciclo. Bien, entonces fíjense que para el primer ciclo nosotros teníamos que definir un θ2, 0 y un θ3, 0, ¿cierto? Unos valores iniciales estimados. Pero nosotros pues comenzamos a adivinarlo, ¿cierto? Comenzamos a poner datos ahí y esperamos que el método de Newton-Raphson converja para nuestro primer caso. Podríamos ponerlo simplemente en 0 y entonces en la primera ángulo nuestros valores iniciales de esos ángulos estimados serán 0 y comenzarás de ahí a buscar desde el ángulo 0, desde siendo esos ángulos ceros. Bien, entonces antes de comenzar con el primer ángulo, pues tendremos nosotros que estimar primero esos valores iniciales que se realizan mediante adivinación. O sea, eso es pura estimación, no tiene ninguna metodología, digamos, estándar o robusta o matemática para hacerlo, simplemente comenzamos a adivinar esos valores. Y la gracia es que comencemos a mover esos valores si es que nuestro método no converge, si es que nuestro método dice que no encontró el valor o que la solución tiene el jacobiano del gradiente, el jacobiano tiene un determinante 0 o cosas así, pues tendríamos nosotros que entrar a modificar estos valores iniciales estimados. Bien, entonces, ¿qué hace el método de Newton-Raphson? El método de Newton-Raphson, fíjense, es una función por sí misma. Nosotros la tenemos aquí definida
con unos ciertos argumentos, ¿cierto? Que pueden variar. Efectivamente van a variar todas las condiciones de teta 1. Para cada teta 1 nosotros tenemos unos resultados de teta 2 y teta 3. Y fíjense acá al lado izquierdo, pues son los argumentos que salen de la función, ¿cierto? Los que me arrojan después de haber hecho todo este programa, el programa como tal, ¿cierto? El método numérico programado acá me arroja al final estos valores de teta 2 y teta 3 puestos así como un vector. Bien, nosotros necesitamos algunos parámetros, definir algunos parámetros del método de Newton-Raphson, por ejemplo, la tolerancia entre iteraciones consecutivas. Entonces, ¿qué tanto cambia entre una iteración y la otra el valor de solución? Cuando ya converge a la solución como tal, los valores ya no van a cambiar, ¿cierto? Porque ya dije, ya encontró la solución. Entonces, esa tolerancia pues nos va a decir, bueno, si ya no cambia nada, cambia muy poquitico, muy poquitico, pues quiere decir que ya encontró la solución, ya puede salir del método, ¿cierto? Y también tampoco queremos que si el método no converge, se quede indefinidamente tratando de estimar y estimar y estimar y estimar y haciendo cálculos. Entonces, por eso fijamos un número de iteraciones máximos que sea razonable, ¿no? 10, si en 10 iteraciones no ha resultado la solución, pues entonces sálgase de ahí porque usted probablemente no la va a encontrar nunca. Pero en cambio, si la encuentra fácilmente, pues en los siguientes métodos, ya que sembramos unas semillas que son solución del teta 1 anterior, pues probablemente no va a tener que entrar a hacer tantas iteraciones, ¿cierto? Van a hacer 2 o 3 o 5 iteraciones y ya va a encontrar las soluciones. Entonces, nosotros declaramos nuestras dos funciones, fíjense, nuestra función 1 y nuestra función 2, que dependen de las variables teta 2 y teta 3, ¿cierto? Son funciones de esas variables y entonces nosotros lo que queremos es identificar cómo se vuelven cero esas dos funciones, ¿cierto? Si yo paso del lado derecho de la ecuación, esos R's, esas distancias vertical y horizontal, ROCX y ROCY al lado izquierdo de la ecuación, pues al lado derecho me queda cero. Y entonces la gracia es hacer toda esa función del lado izquierdo igual a cero. Ahí es cuando los teta 2 y los teta 3 serían solución de esas ecuaciones, cuando toda esa función se me vuelve cero. Bien, entonces la gracia con este método numérico es encontrar los valores teta 2 y teta 3 de esas dos funciones en las cuales las funciones se vuelven cero, en las cuales estas funciones se vuelven cero. Y si se fijan, pues todos estos son datos, ¿cierto? Todos son los datos en azul que nosotros ponemos aquí en las funciones. Entonces tenemos que calcular el jacobiano, que son los gradientes de cada una de esas funciones respecto a las incógnitas. Y eso lo sabe hacer muy bien MATLAB. Fíjense cómo lo hace de fácil, hacer la diferencia, la derivada de cada una de esas funciones respecto de cada una de las variables, ¿cierto? Variables simbólicas, funciones simbólicas. Y nosotros acá, de aquí en adelante, pues ya ejecutamos nuestro método usando ya estas definiciones de lo que son las funciones y los gradientes de las funciones. Entonces, si se fijan, comenzamos poniendo nuestro vector solución como el vector W, vector solución, ¿cierto? Comienza con la primera estimación, ¿sí? Y nosotros entonces con la primera estimación decimos que teta 2 y teta 3 son esas estimaciones que traemos desde afuera, ¿cierto? Reemplazamos eso en la primera estimación y miramos a ver si tan cercanos estamos de cero o no. Esta de acá pues sería un vector en el cual organizamos las funciones, el resultado de esas funciones, a ver si nos da cero o no, ¿cierto? Y aquí también en estas de acá evaluamos si con esas funciones el gradiente pues de la función. Las volvemos a posicionar también esas aquí en un vector, simplemente porque es más fácil hacer operaciones matriciales y vectoriales. Bien, y entonces nosotros comenzamos a realizar nuestro esquema iterativo. Entonces comencemos a calcular que si el determinante de esta matriz, ¿cierto? Que son matrices, toda esta es la matriz jacobiana, una tiene esta fila de arriba y la otra, y la fila de abajo tiene este gradiente de abajo, ¿cierto? Entonces, si el determinante de esta función es cero, pues entonces yo no puedo calcular, seguir de ahí en adelante calculando nada. Entonces, si no es cero, entonces ahora sí comienza a iterar, comienza a hacer todo el número de iteraciones, ¿cierto? Hasta que esa diferencia entre una solución y la otra sea mayor a esa tolerancia, ¿sí? O sea, hasta que sea menor, perdón, entonces ahí sí es menor salga,
¿cierto? Y si el determinante nunca es cero, porque si es cero, entonces no va a poder realizar su metodología. Y también si nunca pasa, y si no pasamos de los números máximos de iteraciones, entonces comience a realizar su método iterativo. Y entonces aquí ya realmente comenzamos con nuestra estimación de cada solución siguiente, ¿cierto? Y entonces este es el corazón del método numérico. Decimos que la solución en el paso siguiente es la solución actual, menos, ¿cierto? El inverso de la matriz jacobiana por la evaluación de la solución actual, ¿cierto? Por la función, el vector función que tiene la incógnita actual, cuánto me da esa evaluación de la función. Y así comenzamos a decir, bueno, diga que entonces el paso actual, ¿cierto? Es esa solución, ¿cierto? Que el paso anterior es esa solución, ¿cierto? Y comencemos nosotros a reemplazar cada una de esas nuevas estimaciones, ¿bien? De las nuevas incógnitas encontradas, volvámoslas a reemplazar, a ver qué tanto nos da igual a cero esas funciones, volvámosle a calcular el jacobiano, ¿cierto? Si vuelve a encontrar que el determinante de ese jacobiano es cero, entonces salga de ahí, pero si no, entonces siga realizando su metodología, ¿cierto? Siga realizándola toda su metodología hasta salir de ahí, hasta salir que el valor de la función, ¿cierto? Que los valores de esta función encontrada, esta de acá, que los valores es esta norma, sean menores que un 0.0001, una cierta tolerancia muy chiquita que nosotros estamos definiendo. Si ya es muy chiquita ese valor, pues quiere decir que encontró la raíz, que encontró el cero de la función, que ya encontró las incógnitas, entonces en las cuales hace que estas funciones sean cero y efectivamente solucionen nuestro sistema de ecuaciones. Bien, y cuando eso sea, pues ya salga de ahí, diga que encontró la raíz, root en inglés, y dice que la raíz encontrada es este valor de teta y el otro valor de teta 3, que son esos valores encontrados de nuestro método, estos valores de acá que acabo de encontrar con nuestra operación. Bien, y finalmente diga que entonces nuestras soluciones de teta 2 y teta 3 son esos valores encontrados por el método y sáquelos de aquí por la función. ¿Y a dónde lo saca? Entonces nos lo saca a cada una de las posiciones y de los vectores teta 2 y teta 3 y así consecutivamente. Entonces ya que los encontró, úselos como semilla del siguiente solución del siguiente incremento de teta 1 y así hasta todos los ángulos de análisis de teta 1 que nosotros tengamos que hacer. Perfecto. Y luego de eso, sí, entonces grafique nuestros resultados de teta 2 y teta 3, pues en función del movimiento teta 1 de la barra ROA. Bien, entonces aquí ya podemos correr esto. Podemos correr, aquí fíjense, está para cada uno de los valores de teta 1 realizando el método de Newton-Raphson, y fíjense que no tiene que hacer más de 3 iteraciones para encontrar los valores que dan de teta 1 y de teta 2, que dan un valor de 0, ¿cierto? En las funciones, o sea, una solución del sistema de ecuaciones. Y así lo hizo para todos los ángulos, los 10 ángulos, los 11 ángulos de teta 1 que nosotros definimos. Y fíjense aquí, entonces, cómo son los valores de la posición de teta 2 y teta 3 respecto de 0 hasta 2pi, 628, el movimiento angular de la barra ROA, de todo el giro de la barra ROA. Perfecto. Entonces nosotros podemos estimar muchísimos más ángulos para que nos den unas curvas mucho más definidas, mucho más finas, más bonitas, ¿cierto? Pero fíjense que entre más incrementos yo ponga, entre más ángulos de teta 1, pues más costo computacional yo obtengo del método. Se demora más calculándome todas esas soluciones, pero qué bonitas que entonces se logran. Fíjense las definiciones de las velocidades angulares de la barra 2 y la barra 3. Bien. Entonces, esta es la forma de nosotros solucionar numéricamente esos sistemas en los cuales solamente podemos usar métodos numéricos para encontrar nuestra solución. Perfecto.